Antes de comenzar, quiero darle las gracias especialmente a Mi Barbería. Ahí estaba Migdalia y verdad también aquí está Fabián, por supuesto, un barbero espectacular que me ha dado consejos, ahí estoy saludando a los fans, gracias a ustedes también. Tenemos que hacernos un cambio de look, por supuesto, para el canal y claro que sí, donde más voy a ir, donde me consienten, donde me tratan muy bien. La atención es de excelente. Aquí me están haciendo blower, me están consintiendo. No, blower no, me están poniendo champú, que si las cremitas, que si esto, que si lo otro. De verdad, una atención impresionante. Estoy muy agradecido verdaderamente por la atención. Siempre destaco lo que es la calidad de servicio y la atención. Estamos viendo los amigos de Mi Barbería, una atención de primera. Todos son unos profesionales. Aquí me están poniendo una toalla caliente en la cara. Oh my god, puro trato fino. Mira esa hermosa nariz. Qué hermosa la nariz del You Know. Es que viene hace años tirando pizzas. ¿Está en YouTube? Sí, dale. Un video, compa. Entonces un buen día, pues. Mezcla todo. Típico, salsa. Mezcla todo. Los amigos de Mi Barbería están ubicados en Market Plaza, ¿verdad? En lo que es Costa Verde, en la entrada de la autopista. No hay perdedero, súper fácil, ¿verdad? Cerquita de la casa de las baterías, ¿verdad? Haciéndole cuña gratis, ¿verdad? No, espectacular. Ahí está el amigo Fabián haciéndome los últimos retoques. Increíble, de verdad. Muy contento con el trato, con la atención, con la calidad. Cómo me han consentido la cara, de verdad. Yo no me imaginé que podían ponerle tantas cositas en la cara a un hombre. Qué cosa más increíble. Qué buen corte, qué buen trato, la barba sobre todo, algo que me preocupa mucho, tenerla bien bonita. Bueno, ahí están el amigo Fabián y los amigos de Mi Barbería, espectacular. Mira qué bien, qué guapo quedó el You Know. Gracias, You Know. ¡Bra! Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal You Know. Ahí está, 3-1, posesión 55-45, tampoco es que fue de un solo lado la pelota. 55, digamos que en el primer tiempo dominio total de Uruguay, con momentos bien agobiantes. Yo digo que pudimos estar perdiendo el primer tiempo 3-0 fácilmente, si no fuera por las providenciales atajadas de el Cuti Mosquera, y solamente que terminó 1-0 el primer tiempo con gol de Maximiliano Araujo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dónde está? Evento, aquí está el evento del partido. Los goles fueron de Maximiliano Araujo al minuto 16, como pueden verlo aquí. Darwin Núñez ya en el 85. Matías Viña en el 90, Panamá cansado, reventado, un poco enredado porque se hicieron unos cambios y como que no se pararon bien a tiempo para el momento. Un poquito de pánico escénico, digamos, de lo que viene siendo la primera fecha de la Copa América para muchos, su primera experiencia, realmente, a excepción de Roderick Miller, todos los jugadores que estaban aquí jugando la Copa América era su primera Copa América. Una vitrina inmensa que le da oportunidades a muchos jugadores para llegar muy lejos en el fútbol. Pueden ser llamados a otros clubes, a otros equipos de forma expedita. Y al minuto 90+4, Michael Amir Murillo, un pase a la red, gracias al pase de Góndola, que fue un buen pase que le mete ahí en una contra, y Amir Murillo mete el gol. Giovanni Welch, el único amonestado con amarilla. Un partido bastante de un solo lado por momentos, pero también hay que decir que Panamá jugó como queremos verlo realmente. Esta no es la Panamá que tanto criticamos contra Guyana y contra otra isla ahí que tiene 4.000 habitantes y un volcán en el medio, que no me acuerdo el nombre, pero la verdad que no, Martinica, yo no sé qué país era. Panamá no tenía que jugar así esos partidos, como con pereza, sin ánimo, sin ganas. Ahora nos gustaría a los panameños, a mí me encantaría poder ver a Panamá jugando así como jugó hoy. Estamos jugando contra una campeona del mundo, Uruguay. También hay que reconocer los niveles, hay distancias, hay mucha distancia y se vio en la cancha. A pesar de que Uruguay y Panamá tienen la misma cantidad de habitantes, 4 millones punto algo, porque es así. Yo siempre he dicho que en Uruguay los hombres y las mujeres, cuando nacen dominando el balón.
Eso se ve mucho en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. Países futboleros. Países futboleros de verdad. Entonces, también hay que decirlo, no es el deporte máximo en Panamá. Siempre va a ser, bueno, hasta el momento sigue siendo el béisbol, el deporte de los panameños. Pero como podemos ver aquí, Panamá se le paró bastante bien a Uruguay. Uruguay arrancó con fuerza en el primer tiempo. Ya te digo, Cuti Mosquera tuvo la suya, salvó providencialmente a Panamá en 2 ocasiones. Pudo terminar 3-0 el primer tiempo. Y en el segundo tiempo nuevamente Darwin Núñez hasta que la metió. Darwin Núñez al 85. Errores defensivos, gran cantidad. Botaron goles los de Uruguay, bastante. Un partido ríspido, mucha humedad, sí. Pero no es excusa. Realmente hay distancia. Y Uruguay se comportó a la altura de las circunstancias, como candidato a ganar la Copa América. Y Panamá, digno rival, de tú a tú, en grandes momentos. Panamá no se asustó. Panamá le jugó bastante bien al equipo de Uruguay, hay que decirlo. Y también tengo que decir que me sorprendió hasta ciertos momentos como Carrasquilla en el segundo tiempo agarró la pelota y empezó a hacer la magia que los panameños sabemos. Buen partido de Carrasquilla, buen partido de Roderick Miller. Por ahí tengo que decir que hay algunos puntos bajos. Voy a decir cuáles son. Vamos a ver las alineaciones porque no me acuerdo bien de todos los nombres ahorita mismo. Yo puedo decir que aquí en cuanto a nivel quedó a deber Fariña. Fariña hay que darle más fogueo. Hay que darle oportunidad a Fariña. La verdad, Fariña hay que darle oportunidad, pero Edgardo Fariña viene de qué club, de dónde juega Fariña, cuántos años tiene Fariña, tiene 22 años, un muchachito que está agarrando una experiencia y no hay que crucificarlo porque está empezando Fariña. Me gustó, el peladito lo hizo bastante bien, lo intentó, bien no lo hizo, juega para el Independiente, allá en La Chorrera, equipo que la verdad no sigo, pero porque el poderoso es más grande para mí, siempre lo será. Pero independientemente de eso, Edgardo Fariña quedó a deber. Está empezando, tiene 22 años. Wow, tremenda vitrina. Creo que fue el escenario. Cometió varios errores. Errores garrafales que estoy seguro que irá puliendo e irá mejorando. José Córdoba, ahí más o menos. Eric Davis bastante bien. Roderick Miller, el mejor en la defensa. Michael Amir Murillo también lo hizo bastante bien. Por ahí en la mitad un poquito perdido a veces el Puma. Cristian Martínez sacrificó mucho. Carrasquilla desapareció en el primer tiempo, en el segundo tiempo apareció. Edgar Joel Bárcena muy bien. Y Fajardo lamentablemente tuvo 2. Y como siempre, como no puede perdérsela, tiene que botar goles. José Fajardo, el consentido de Tomás Christiansen. Nada que ver. No me gusta la selección. No puede ser que no hay más delanteros en Panamá. Botó 2 goles, 2 oportunidades claras de gol. También una la botó Roderick Miller de cabeza. Así es el fútbol. Si no la metes, vas a sufrir tú esos goles. Si no la metes, te meten los goles a ti. Así es. Y este es el resultado final. 3-1, pudo ser 3-0, pudo ser 5-1. ¿Verdad? Ya te mencioné que el Cuti Mosquera fue protagonista, pero en la segunda parte no. A pesar de que le metieron 2 goles, no tuvo complicaciones. Los goles fueron indiscutibles. Cuti Mosquera no tuvo nada que hacer en los 3 goles que le metieron. No le puedo echar la culpa al Cuti Mosquera. Errores defensivos, cosas que pasan. Ahora, cambiar la página y vamos contra USA. De tú a tú a Estados Unidos. Si jugamos así, le podemos ganar. No estoy vendiendo humo, No estoy vendiendo humo. Si Panamá mantiene la línea así de alta, jugándole a Estados Unidos, que lo conocemos perfectamente, a Estados Unidos podemos ganarle, incluso podemos empatarle, en el peor de los casos. Pero perder, para mí, contra Estados Unidos, no es una opción. Ya hay que pensar con la vara alta. Ya no, digo, le jugamos muy bien a Uruguay. Si hubiera sido Brasil, te lo aseguro que le jugamos igual, con mucha intensidad, igual a Argentina de Messi. Pero ¿qué pasa? Viene el rival directo de nosotros, Estados Unidos. Hora de demostrar ahora que podemos enfrentarnos a Estados Unidos y decirle: hey, ven acá, de tú a tú, somos CONCACAF. Aquí tú no me vengas con cuentos. Y después, a Bolivia,
hay que pegarle y a soñar con la siguiente ronda. Oye lo que te digo. You know, pra.